¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 16 del podcast Pensar la Imagen. Tardé un poquito en hacer este nuevo capítulo por desavenencias con la salud, etcétera, pero ya estamos otra vez de vuelta y para darle un poco de ritmo. Eso no significa que no estuvimos repasando, leyendo, visitando exposiciones, eventos sobre arte que nos permiten de alguna manera sacar ideas sobre qué conversar o posiblemente qué hace falta, qué urge hablar dentro de la escena del arte, dentro de la escena de la fotografía y especialmente todo lo que tenga que ver con la imagen. Antes de comenzar, sí quisiera invitarlos a visitar las redes sociales. Como saben, tanto en Instagram como en TikTok, Marcel del Castillo, @Marcel del Castillo, todos los días o casi todos los días estoy además posteando pequeñas cápsulas sobre ideas justamente sobre la imagen, sobre el arte, sobre la fotografía. Me encantaría que pudieran visitar y también comentar por ahí. Hay uno que acabo de republicar en el Instagram, que ahora tenemos el propio Instagram de Pensar la Imagen, @Pensar la Imagen, y también mi Instagram, @Marcel del Castillo. Acaba de publicar un video sobre esta idea sobre lo documental en la fotografía, en el cine, ¿no? Esta idea un poco intensa de que eso no existe y que quizás lo que hemos estado viendo es otra cosa, ¿no? Que es una falacia el tema de lo documental que se produce a partir de la imagen técnica. Y generó varios comentarios muy interesantes que voy a responder a la brevedad, pero que los invito a que lo revisen, vean los comentarios, porque hay propuestas, ideas bien interesantes ahí que me hacen pensar muchísimo y esa es la idea. Y eso me lleva al otro comentario, porque mientras editaba las cápsulas del capítulo anterior, para quienes lo vieron, es un capítulo que hice con mi libreta de anotaciones. Y pues el capítulo lo hice con la libreta de anotaciones como esta, muy presente, ¿no? Todo el capítulo. Pero cada vez que lo veía me daba mucha risa porque sentía que era como una suerte de predicador en un templo o en una plaza, ¿no? Predicando las cosas. Y esa imagen que proyectaba me molestó un poco. Me generó algo de ruido porque la idea de este podcast, la idea del proyecto Pensar la Imagen, justamente no es allanar el camino hacia las certezas, sino por el contrario, es confrontar, digamos, la duda. Las ideas que yo intento abordar acá son ideas que, que, que resultan de conexiones, de interconexiones, de textos, de filosofía, de literatura sobre fotografía, de investigación sobre fotografía e imagen, de sociología, de antropología, pero también, por supuesto, del contacto con los artistas y con los fotógrafos, del contacto con las exposiciones y curadores, tanto a nivel institucional, público, como iniciativas personales o privadas, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, es una interconexión, ¿no? Que creo que no tiene fin, que no tiene un punto final donde llegar, sino por el contrario, lo que busca es que ese camino hacia el conocimiento sobre la imagen sea bastante denso, divertido, confrontativo, crítico, pero que logre moverse por sus distintas capas y facetas y justamente no quedarnos en una, ¿no? Y este comentario tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es la idea de la transdisciplina. Es así como le damos comienzo a este capítulo número 16, este episodio que tiene mucho que ver también, no solamente esto que platicaba previamente, sino mucho de lo que hemos hablado en los otros capítulos, ¿no? Y lo traigo a colación porque justamente en estos meses me invitó la Fototeca de Nuevo León, en México, a una charla, a un coloquio sobre lo transdisciplinar en la fotografía a propósito de una exposición que se estaba inaugurando en la Fototeca, ¿no? Y justamente en la charla, en el intercambio, digamos, con los otros que estaban en la mesa y con el público, de hablar de lo transdisciplinar en la fotografía, de pronto sentí que había una necesidad de hablar de lo transdisciplinar institucional.
es decir, de la transdisciplina institucional. Pero ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo transdisciplinar? Bueno, primero habría que identificar qué síntomas hay, qué manifestaciones nos llevan a pensar de la necesidad, de la urgencia de una transdisciplinariedad o no. Y pudiéramos decir en un diagnóstico muy, digamos, basado en la experiencia, en México y en otros lugares que he tenido la oportunidad de conocer y de visitar, lo que nosotros vemos en la mayoría de las instituciones públicas es lo que se llama una especialización disciplinaria, o lo pudiéramos ubicar dentro de la especialización disciplinaria. Un ejemplo de ello son las fototecas, o las cinetecas, o las pinacotecas. Es decir, se creó un sistema cultural o de difusión del arte especializado, categorizado por disciplina: pintura, fotografía, cine, artes plásticas, terrible nombre por cierto. Y así, es decir, es algo que no solamente vemos en las instituciones, sino que además así es como se estudia o como se investiga desde la academia, ¿no? Esa suerte de división, de ultracategorización del arte, de fragmentarlo para, evidentemente, tratar de entenderlo, ¿no? Para estudiarlo, porque si no sería algo muy difícil como que de abarcar en su estudio. Sin embargo, esa pretensión de la academia, de lo que yo llamo hipercategorización, creo que ha habido como un contrasentido ahí. Es decir, yo comprendo la necesidad de esa categorización, de esa fragmentación, por ejemplo, de las artes para poderla estudiar, para poder especificar un tema, un análisis, una investigación, etc. Sin embargo, el contrasentido que denuncio acá, digamos, tiene que ver porque esa práctica de categorizar bajó, aterrizó en la propia práctica artística. Es decir, que esa categorización pasó de ser una metodología de estudio, una metodología científica de estudio, a ser una metodología de trabajo, una fórmula de trabajo para los artistas. Quizá por esa necesidad de ser ubicado en esas categorías para que pueda ser estudiado claramente, pero también para que pueda ser reconocido, validado claramente. Es decir, esta pretensión académica es lo que dicta las normas y las reglas de las instituciones culturales públicas, lastimosamente la mayoría de las privadas también. Digo lastimosamente porque en teoría las privadas pudieran tener como más libertad. Sin embargo, vemos como ese encasillamiento del arte, ¿no? Como consecuencia, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de estos años recientes, de tanta información y de tanta difusión, pero sobre todo de tanto estímulo por el reconocimiento, de tanto estímulo por el me gusta, por el like, de tanto estímulo por los premios, etcétera? Lo que hemos visto es una suerte de tienda por departamentos separada por categorías del arte. Es decir, en vez de que aconteciera producto de este conocimiento esparcido que nos da la Internet, por el contrario, como que cada día vemos que estos compartimientos, estas burbujas, estas cajas de eco, de resonancia de las propias categorías se han ido afianzando. Es decir, la fotografía presenta fotografía para un público que sabe fotografía, etcétera, ¿no? La fotografía, eso lo podemos ubicar de manera muy clara. En el cine pasa lo mismo, es decir, pareciera que las actividades del cine son para cineastas, las actividades de fotógrafos son para fotógrafos. Recuerdo hace algunos años recientes que estaba este boom de los fotolibros. Una de las preguntas que siempre estaba latente era ¿quién compra fotolibros? ¿Quién se lleva fotolibros? Una pregunta que cuando se respondía era un poco decepcionante, es decir, los fotolibros se hacen para los fotógrafos, es decir, su público es estrictamente disciplinado, disciplinario y muy acotado, ¿no?
Entonces, ¿para quién hablamos los fotógrafos? Solo para los fotógrafos. ¿Para quiénes hablamos los cineastas? Solo para los cineastas. Y así con los pintores, los escultores. Es decir, lo que estamos viendo es una cadencia, un rosario, digamos, de cápsulas, de burbujas en las que están encerradas las disciplinas artísticas. Y eso lo podemos ver de manera muy clara en cualquiera, como decía, en cualquier espacio cultural que vayamos. Siempre vamos a ver esa disciplina. Por supuesto que hay excepciones, bastantes, por cierto, espacios, digamos, de arte, algunos públicos, muy pocos, que sí tienen pretensiones de ubicar al arte como un argumento, como un discurso, como algo sensible que no está sometido a una categoría, no está sometido a una disciplina. Entonces, esto de alguna manera requiere un trabajo a distintos niveles y ese es mi planteamiento hoy día. Es decir, ¿dónde ubicar esa transdisciplina? ¿En la academia? ¿En la producción artística? ¿En la institución? Pues yo creo que en los tres. Yo creo que es algo transversal justamente, ¿no? Y que requiere ser detonado con urgencia desde la academia, quitando quizás esa burocracia educativa donde pues tú estudias arte pero no puedes acceder a materias o a contenido de psicología o de antropología o de medicina, o por el contrario estudias medicina pero entonces no puedes acceder a las de arte o a las de economía o a las de contaduría, etcétera. Hay ejercicios académicos hoy día en ciertas universidades de Estados Unidos. Tengo entendido que el TEC de Monterrey, por ejemplo, está poniendo en práctica una suerte de transversalidad en ciertos contenidos. Eh, pero lo cierto es que la academia, el trabajo de la academia pareciera que tiene ese valor de ser el detonante, de ir eh, deshaciendo, deshilando esas disciplinas para que desde la práctica artística también suceda. Luego, el otro nivel es el institucional. Voy a dejar de último, que no es precisamente cronológicamente el último, creo que por ahí debe comenzar esa transdisciplina desde el creador, desde el realizador, desde el artista. Pero lo dejo de último porque ahí es donde más me quiero extender hoy. ¿Cómo puede aparecer esa transdisciplina en las instituciones? Pues básicamente entendiéndose como gestoras de un conocimiento y de un conocimiento cada vez más amplio y más diverso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy una fototeca o una pinacoteca, eh, mi trabajo junto a un equipo de investigación y de curaduría no es mostrar cómo se hace la pintura o solamente mostrar, bueno, artistas con técnicas pictóricas o técnicas fotográficas destacables, o mostrar, por ejemplo, esta exposición a la que me invitaron, que era un recuento de 20 años del Salón de la Fotografía del Estado, donde la exposición lo único que hace es decirnos, mira, aquí tenemos 20 fotógrafos intergalácticos, mira lo que hicieron, etcétera. Entonces el contenido que transmite esa exposición es muy básico. Es decir, mira, esto es fotografía. Para mí no solamente es básico, sino tóxico. Es decir, porque se hace una muestra sin hacer un estudio crítico, sin hacer un encuentro crítico, no solamente sobre lo que se está mostrando, por qué la necesidad de mostrar 20 años del salón, sino también un estudio crítico de, por ejemplo, de los proyectos que fueron seleccionados en primer y segundo lugar en cada año. ¿Por qué se seleccionaron? ¿De qué estaban hablando esos proyectos? ¿Es posible hacer un recuento antropológico, social, político, económico, cultural, un estudio de género, de identidad, no sé, de la salud, es decir, de cualquier tema? Es decir, que la exposición sea capaz de generar un contingente de conocimiento variado, diverso, que permita no solamente que el público asiduo a ese lugar tenga acceso a esas
otros conocimientos y pueda confrontarlos, sino que eso también permitiría ampliar esa base de público que tiene cada una de las instituciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el estudio de ese trabajo, el trabajo curatorial y de investigación sobre la selección de esos proyectos ahí mostrados en una fototeca, por ejemplo, también tienen que estar, partir de una idea transdisciplinar. Es decir, no solamente verlo desde la práctica disciplinaria de la fotografía, sino verlo antropológicamente, verlo psicológicamente, socialmente, económicamente, políticamente. Es decir, cómo nosotros detectar en estos proyectos que fueron seleccionados en el tiempo temas, ideas que vale la pena discutir o que vale la pena compartir. Entonces, lo que estamos viendo es una necesidad urgente que las instituciones incorporen esta idea de transdisciplina en sus prácticas, insisto, de investigación, de curaduría y de difusión de los trabajos. Es decir, potenciar aún más los proyectos y no reducirlos a una descripción, a una valoración estrictamente disciplinaria, ¿no? Lo mismo pasa con las características de los espacios. Hace unas semanas en la ciudad de Monterrey, en México, había una discusión porque la Casa de la Cultura, que ha sido es el espacio cultural más antiguo de la ciudad y que una de sus actividades principales ha sido la exhibición de las artes. Tiene unas salas de exhibición que llevan muchísimos años y han presentado cientos de proyectos. Han decidido como cambiarle, la institución ha decidido cambiarle el uso a ese espacio, ¿no? Y al parecer están proponiendo una suerte de biblioteca. Lo interesante acá, o lo que yo quiero llamar la atención de esto, es cómo los artistas han salido a reclamar que por qué la institución decide cambiarle el uso, por qué decide eliminar salas de exposición que son tan escasas para colocar una biblioteca, algo tan anacrónico como pudiera ser una biblioteca que a lo mejor no tenga visitantes, etcétera. Esto a mí me causa un poco de gracia porque yo no sé qué es más anacrónico, si la biblioteca o las salas de exposición. Es decir, ambas tienen años funcionando y de alguna manera las estadísticas muestran que las visitas a estos espacios, tanto las bibliotecas como a las salas de exhibición, cada vez son más escasas, ¿no? Pero no solo eso, para mí esa denuncia de la comunidad de artistas, para mí lo que revelaba era esa unidisciplinariedad, es decir, ese entender que es una sala de exhibición y así se tiene que quedar por siempre, para siempre, porque es un espacio para los artistas. Y yo pienso que en este caso, digamos, como decía, pienso que ambas posiciones son anacrónicas, es decir, no tienen sentido, son prácticas que no corresponden a nuestro tiempo. Posiblemente el destino de una casa de la cultura hoy día sea también un destino no solamente para las artes como las entendemos, disciplinadas, para la pintura, la fotografía, etcétera, sino también sería un lugar muy interesante para discutir la ciudad, para discutirla desde la antropología, desde la psicología, desde la política, abriendo sus espacios para muchísimas otras actividades de desarrollo intelectual, de desarrollo comunitario, colectivo, que permita justamente ampliar los públicos, que el uso de ese espacio cultural permita llegar muchísimo más lejos a que se quede solo como un acotado espacio para los artistas, para que los artistas se sientan felices y expongan sus trabajos, aunque nadie los vaya a ver. Pero traigo ese ejemplo justamente para poner de relieve la necesidad también de la transdisciplinaridad en la gestión cultural. Es decir, entender el espacio como un espacio abierto, vivo, que respira y que se conecta, interconecta con la sociedad en distintos puntos y no exclusivamente desde la práctica estrictamente artística. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transdisciplina en la parte artística, en la producción artística, en el proceso creativo? Aquí yo creo que hay que dar un paso más, ¿ok? Es decir, yo creo que ya cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto artístico ya en este tiempo, en nuestro tiempo, partir desde esa parcela, desde esa burbuja
de una disciplina, es decir, yo soy fotógrafo y mi proyecto ya por default va a ser fotografía, o soy pintor, o soy trabajo el sonido, o trabajo el cine, etcétera. Creo que justamente eso es una gran limitante de los procesos creativos. Es decir, a mí me gusta compartir la idea de que los procesos creativos deberían ser indisciplinados. En el sentido de no acotarse o no someterse a una disciplina, que los procesos creativos deberían ser más abiertos, más interconectados a muchísimos otros conocimientos, justamente para detonar las posibilidades de manipulación de ese conocimiento, de representación de ese conocimiento. Pero esto no solamente tiene que ver con un proceso creativo mucho más abierto, mucho más expandido, mucho más libre, entre comillas, sino que tiene que ver también con nuestro tiempo. Jean Jonblong escribió en los años 70 el libro Cine Expandido. Incorporó, digamos, esta idea de lo expandido que después replicó Rosalind Krauss para distintas disciplinas, y en la fotografía especialmente George Baker, que hablaba del campo expandido en la fotografía. Sin embargo, el mismo Jim dejaba claro algo que es muy interesante, que cuando nosotros hablamos de lo expandido, que es esta suerte de incorporación de lo transdisciplinar en la fotografía, en las artes, digamos, que esa transdisciplinaridad, que ese campo expandido no se remitía exclusivamente a lo formal, a lo técnico. Es decir, bueno, hablar de cine expandido es, bueno, incorporarle otras maneras de proyectar, de incorporar al público, o hablar de fotografía expandida, entonces es incorporarle sonido, texto, video, como lo plantea Baker, etcétera. No, que eso expandido era un paso antes, es decir, tenía que ver más con nuestra condición de pensadores, con nuestra posición de productores, pero además con nuestra condición de ciudadanos de este mundo. Es decir, que la manera de aproximarnos, de conectarnos al mundo, como en efecto lo hacemos todos los días, es de una manera transdisciplinar. ¿Okay? Es decir, nosotros nos vamos por la vida a apagar la luz como un fotógrafo, a llevar a nuestros hijos al colegio como fotógrafo, a relacionarnos con nuestras parejas como fotógrafos. No, nosotros vamos juntando una serie de conocimientos y experimentaciones que vamos aplicando en cualquier condición de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida. Jean hablaba un poco de esto y lo voy a citar un poco. Cuando decimos cine expandido, decía Jean Jonblong, nos referimos verdaderamente a la conciencia expandida. ¡Pum! Un martillazo. Es decir, cuando hablamos de esta transdisciplinaridad, estamos hablando de una conciencia transdisciplinar. Por lo tanto, esa transdisciplinaridad se ubica en todos los niveles, pero no solamente en la producción artística, en la producción como tal, insisto, sino en el proceso. Y esa expandido de conciencia es lo que pudiéramos llamar esa indisciplinariedad, ¿ok? Esa práctica indisciplinada, que en esos días justamente Julieta González, curadora, que estuvo en la ciudad de Monterrey presentando una exposición, también lo llamaba desobediencia epistemológica. Es decir, partir de alguna manera de una suerte de indisciplina creativa, para luego utilizar cada disciplina o medio dependiendo de las necesidades de comunicación, de las necesidades de difusión, de las necesidades de intercambio y de acercamiento a los públicos que nosotros queramos acercarnos. Y la transdisciplina, entre otras cosas, pensada de esta manera como un estado de conciencia expandido, nos lleva también no solamente al pensamiento, a la producción artística, sino también a la lectura de los trabajos artísticos, a la lectura del mundo tal como lo conocemos. Y una vez estemos ubicados dentro de esta idea, de esta conciencia expandida, de esta conciencia transdisciplinar, pues quizá nos aporte una mirada mucho más crítica sobre lo que vemos. De alguna manera nos inyectará esa suerte de sospecha de la representación o de la hiperrepresentación disciplinada, ¿no?
de alguna manera nos confrontará a las fórmulas artísticas que se han producido a lo largo de la historia del arte en cada una de las disciplinas. Y esa transdisciplina nos moverá posiblemente del virtuosismo técnico requerido, exigido, validado, legitimado, pero también formulado, homogeneizado, anulado, enceguecido del virtuosismo técnico en cada una de las disciplinas a la potencia de las ideas, a la diversidad de las ideas, a las que podremos estar de acuerdo o en desacuerdo, a las que podremos confrontar con otros argumentos o no, pero nuestra confrontación con el arte entonces ya no va a ser si me gusta o no me gusta, si entra o no entra dentro de las disciplinas, si cumple o no cumple las reglas y normas de la disciplina, sino interactuar en términos de conocimiento, en términos de lo sensible con esas piezas. En definitiva, y un poco ya para cerrar este capítulo que se hizo largo, la idea de lo transdisciplinar, me quedo con esta idea de Jean Youngblood sobre el estado de conciencia expandido, no solamente para la producción, difusión, sino también para la lectura, no solamente para las exposiciones, sino también para la investigación, para la curaduría. Es decir, es todo un proceso que va a permitir que ese ecosistema del arte tenga mayor interconexión con lo social, con lo colectivo, y no se quede como esa burbuja elitesca, cerrada, pero además la incorporación de un conocimiento mucho más valioso que además está ahí en las pinacotecas, en las fototecas, en los archivos, ahí está ese conocimiento. Entonces me parece muy simplón que las instituciones solamente lo destaquen por sus valores fotográficos, por sus valores mediales, y no por el valor de lo que dicen, de lo que pueden llegar a contar, de manera crítica, por supuesto, porque habría que esta transdisciplinariedad también nos ubicaría antropológica y socialmente, es decir, quién habla, desde dónde está hablando, por qué ese archivo está guardado o no. Bueno, es decir, este pensamiento, este estado de conciencia transdisciplinar nos permitiría una conexión mucho más social, mucho más amplia de cualquier práctica dentro del arte. Bueno, hasta aquí llega este capítulo de Pensar la Imagen, el capítulo 16. Gracias por estar acá, gracias por escuchar, de verdad espero que puedan comentar, espero que nos visiten en Instagram, @pensarlaimagen, @Marcel del Castillo, para compartir, para intercambiar ideas. También quiero invitarlos a un ciclo de lecturas en torno a pensar la imagen que he llamado Lecturas Desatadas, que en su primera edición vamos a estar leyendo un poco a Susan Sontag, a Byung-Chul Han, a José Luis Brea, a Willem Flusser. Los invito, está toda la información en la página web marceldelcastillo.com y en Instagram. Pues que tengan lindos días y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.